Les pedimos de favor que tomen sus asientos. Vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar con la mesa 7, el Sistema Nacional de Archivos, Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción. Para lo cual cedo la palabra al moderador, el doctor Víctor Manuel Alvarado Hernández, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa que tiene que ver precisamente con el Sistema Nacional de Archivos, Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ocasión nos acompaña el maestro Alfonso Rojas Vega, director general de Gestión de Información y Estudios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Él va a exponer lo que es un trabajo denominado la transparencia y la rendición de cuentas como elementos de combate a la corrupción. Cedemos la palabra para que él pueda iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, pues un agradecimiento muy especial a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que año con año nos hace la invitación al maestro Orozco Tenorio, nuestro agradecimiento, y por supuesto, pues es un privilegio volver de nueva cuenta a ya la quinta edición del Simposio de Archivos que exitosamente año con año organiza la escuela. Y bueno, ahora regresar a mi alma mater, porque bueno, el Politécnico Nacional es mi alma mater, pues aparte de todo eso, pues es un beneplácito nuevamente estar con ustedes. Yo voy a hablar un poco más sobre el papel que juegan los archivos y la gestión documental ya en el ámbito más real y concreto. Efectivamente, la aparición de la Ley General de Archivos, que entra en vigor en próximos meses, pues prácticamente ya en un par de meses, viene de alguna manera a redondear el tema que la propia Ley General de Transparencia del 2014 ha venido propugnando, y que es el tema del acceso a la información y la disponibilidad de información. Yo me voy a centrar un poco más en ese tema, desde el punto de vista o desde el ámbito de la transparencia, la rendición de cuentas, como elementos clave en el combate a la corrupción. Si me pueden ayudar con la presentación, y voy a hacer hablando un poco del tema que nos tiene preocupados durante estos últimos años, que es el tema de la corrupción. El Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, junto con el Sistema Nacional de Archivos, que seguramente tendrá a raíz de la aplicación de la Ley General de Archivos, son los tres sistemas que de alguna manera tendrán que coordinarse para justamente lograr entre todos ellos un tema principal, que es el combate a la corrupción. Por favor, si nos vamos a la siguiente. Yo quiero poner ahí muy brevemente el tema y poner en la mesa el tema de la corrupción, porque es una cuestión de práctica que día a día vivimos, y que el objetivo justamente es buscar elementos normativos, técnicos, para ir dejando atrás ese flagelo. Ahí las láminas pues nos dan una imagen chusca de lo que realmente es un acto de corrupción. Pasamos a la siguiente. En la siguiente
si se dan cuenta, ahí están miembros de una sociedad juntados pensando en qué es lo que vamos a hacer con el tema de la corrupción. Sin embargo, por atrás cada uno de ellos está sacando ahí la billetera del compañero de junto. La otra, el oficial de tránsito, oficial de vialidad que trae la boleta de infracciones en la parte de atrás, no le hace caso y le comenta al conductor: oiga, este autobús puede circular con un arreglo. Y el chofer le dice: bueno, ¿qué le arreglo? Las llantas, las luces. No, arregle mi quincena, por favor, y así ya puede circular. La que sigue, por favor. Bien, sabemos que el tema de la corrupción ha sido un flagelo durante estos últimos años, el cual se ha venido agravando. Eso no es una cuestión nueva. Sin embargo, también la corrupción cuesta a nuestro país. Los costos de la corrupción, de acuerdo a cifras del Banco de México, el Banco Mundial, Forbes, hacen una aproximación de alrededor del 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que equivaldría a alrededor de 350,000 millones de pesos al año. Sin embargo, aquí es curioso comentar que el tema de la corrupción lo vemos nosotros, y ahí yo me incluyo como ciudadano, lo vemos desde dos puntos de vista, ¿no? Eso es muy chistoso porque vemos a la corrupción y hablamos de la corrupción de ellos, es decir, de los políticos, de las entidades públicas, de los servidores del gobierno, y vemos la corrupción desde nuestro lado, ¿no? Desde el lado de la ciudadanía. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, esa corrupción, que es en la cual también nosotros en algún momento participamos, pues más bien lo vemos como una forma aceptable de justicia social, o como una redistribución de la riqueza, ¿no? Valga el dicho de: hágase justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? O sea, mientras la corrupción sea allá enfrente, no pasa nada, pero ya cuando somos partícipes de ese tema, bueno, entonces lo vemos desde otro punto de vista. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestra posición, muy rápidamente, en estos momentos de México en el ámbito de la corrupción? Como sabemos, Transparencia Internacional, año con año, tiene unas mediciones. Esta gráfica que vemos es del 2017, y en 2017 no se alcanza a apreciar muy bien, pero desde 1995 Transparencia Internacional califica el desempeño del sector y la percepción de corrupción a nivel mundial. El 29 de enero de este año, ese informe lo hizo sobre la percepción de la corrupción en el sector público de 180 países. En este año, en el 2017, México obtuvo una calificación de 29 de 100. 0 es la más alta corrupción, y 100 es lo más transparente y abierto. Nosotros obtuvimos una calificación de 29, lo cual no es muy grato decir que estamos mucho más cerca del 0 que del 100. Y en el ranqueo mundial, por eso ahí estamos en color rojo, somos el país 135 de 180, en el 2017 así fue la calificación. Si ven, pues ahí no tenemos muy grata nuestra posición en el ámbito mundial. ¿Y qué pasó al año siguiente, en el 2018? Si pasamos a la siguiente, pues estuvo peor, porque pasamos de 29 a 28, es decir, nos vamos acercando cada vez más al 0, ¿no? Y también, desgraciadamente, empeoramos nuestro ranking a nivel mundial, al pasar de 135 que teníamos a 138. O sea, nos vamos hundiendo más en ese tema. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero bueno, ¿qué hacer ante este negro panorama
¿qué es lo que hemos hecho y hacia dónde encaminar los esfuerzos para combatir este flagelo? Ustedes saben que en febrero del 2014 se dio un paso fundamental por parte del legislativo al venir una reforma constitucional al artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma en materia de transparencia vino a posicionar de manera relevante el tema de la gestión documental y la organización de los archivos administrativos. Hace unos momentos que se comentaba sobre la visibilidad del tema de los archivos. Yo creo que con la reforma constitucional de 2014, con la aparición de la Ley General de Transparencia en el 2015 y con el trabajo que los órganos garantes y que el propio Instituto Nacional de Transparencia y los órganos garantes a nivel estatal han venido realizando en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, creo que a partir de ese momento el tema de la gestión documental y los archivos viene a cobrar un nivel de gran importancia. Qué bueno que después de la aparición de la Ley Federal de Archivos, que fue en el 2012, y con la ahora Ley General de Archivos, se completará ese tridente normativo del que estamos hablando en beneficio justamente de la ciudadanía. Pero esta reforma constitucional de 2014, si pasamos a la siguiente, por favor, viene ya a retomar elementos muy importantes en el tema de la gestión documental y de la organización de los archivos. Esta reforma constitucional ya habla del deber de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades y funciones, de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y de publicar a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada. Una parte medular de esta reforma constitucional de 2014 es la que establece la necesidad de la coordinación entre el órgano de transparencia nacional, que es el INAI, y el órgano rector en materia archivística, que es el Archivo General de la Nación. Indudablemente, la coordinación que deba existir entre el INAI y el Archivo General de la Nación, que ha venido existiendo y se ha venido dando a partir de esa reforma constitucional, deberá ser y va a ser muy importante para el tema que nos ocupa a todos. Pasamos a la siguiente, por favor. De ahí nace la Ley General de Transparencia, la cual es publicada en mayo del año siguiente, en mayo de 2015, y ya su artículo 18 y su artículo 24 retoman justamente, es decir, ya no son buenas prácticas, sino que se convierten en obligaciones de transparencia en cumplir con el tema de documentar todo acto derivado de las funciones de los servidores públicos, además de constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental. Pasamos a la siguiente, por favor. Esa Ley General de Transparencia de la que hablamos, que nace en 2015, da origen al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Lo conocemos como el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia está constituido por justamente por el propio INAI como quien lo preside, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y los órganos garantes de transparencia a nivel estatal. Es conveniente decir que también en ese año de 2015, el 27 de mayo de 2015, y si pasamos a la siguiente lámina, por favor, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional Anticorrupción, que crea a lo que conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. De esa manera, lo que se comentaba hace unos momentos,
La cuestión normativa debe ser muy importante. Sí, ya existe el Sistema Nacional de Transparencia, el cual viene operando de manera normal. Ya nació el Sistema Nacional de Corrupción, que efectivamente ha tenido una serie de exabruptos y de cuestiones normativas que no han logrado permear totalmente para su completo funcionamiento. Sin embargo, el propósito es justamente ese. El Sistema Nacional de Corrupción, si pasamos a la siguiente lámina, tiene implicaciones muy importantes para el combate justamente al tema de la corrupción. Fortalece, por ejemplo, constitucionalmente las facultades de la Auditoría Superior de la Federación. El Sistema Nacional de Anticorrupción introduce dos figuras indispensables para perseguir y sancionar la corrupción. La Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Como ustedes saben, recién ha sido nombrada la fiscal, la fiscal que encabezará esos esfuerzos de la Fiscalía General de la República, la doctora Mijangos, es quien es la fiscal especializada en combate a la corrupción, y además también introduce el tema de las facultades que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si bien es cierto, faltan por ahí el nombramiento de esos 18 magistrados anticorrupción que se encuentran dentro del ámbito de operación del tribunal. Sí, se han venido dando pasos para operar o para que entre en operación en pleno vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Pasamos a la siguiente, por favor. De igual manera, al igual que el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por, ya lo decíamos, por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y dos representantes, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las principales funciones y los principales retos que en su momento se definieron y que tiene ante sí el Sistema Nacional Anticorrupción? Si quieren pasamos a la siguiente lámina, donde podemos ver cuáles son esos principales retos del Sistema Nacional Anticorrupción. Materializar las disposiciones de todo este entramado normativo del que hemos venido hablando, a fin de respaldar las acciones del propio sistema y materializar los alcances de la reforma constitucional de 2015. Estas acciones del Sistema Nacional Anticorrupción no solo deben enfocarse al combate mismo a la corrupción, para sancionarla, sino que también debe haber mecanismos válidos y exitosos para prevenir y simplificar de alguna manera los procedimientos de esos actos de corrupción que son demandados o que son difundidos por la propia ciudadanía. Otro de los retos, las instituciones encargadas de administrar la justicia deben conducirse con verdadera independencia y autonomía, es decir, deben ser mecanismos autónomos del poder político, del poder político y las entidades de gobierno que en ese momento están operando. Y también delimitar las causales de sanciones administrativas para las faltas de los funcionarios públicos, como multas o inhabilitaciones, y las causas que conlleven a esos delitos penales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y uno de los retos, obviamente, más importantes que decíamos hace unos momentos, es vencer la inercia de las prácticas corruptas arraigadas ya desde hace varias décadas
en gran parte de nuestras instituciones públicas. Es decir, se trata de crear condiciones normativas e institucionales para destruir y tratar de terminar con esas redes de complicidad que se han generado en la administración pública, no únicamente federal, sino también estatal, municipal y diferentes organismos públicos que ya la han convertido como un tema normal, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pero entre todo esto que hemos venido hablando, la aparición del Sistema Nacional de Transparencia, la aparición del Sistema Nacional Anticorrupción, la llegada seguramente en algún momento del Sistema Nacional de Archivos a través de la vigencia de la Ley General de Archivos. Entre todo este entramado, ¿cuál es el papel real que juegan los archivos y la gestión documental en todo este entramado? Bueno, simple y sencillamente, y como elemento básico, los documentos, expedientes de archivo, ya sean en su formato físico o digital, son el soporte fundamental para, por una parte, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Al final de cuentas, estos archivos o estos documentos de archivo son la base que sustenta el acto administrativo por sí de cualquier proceso de gestión, y por ese simple hecho se convierten en elementos de prueba. Pasamos a la siguiente, por favor. Con esto trato de ejemplificar un poco lo que es el flujo de esa información o de esos expedientes. Ahí en la gráfica podemos ver, pues bueno, más bien parece una espada láser de Jedi, pero lo que trataba de ejemplificar es ese flujo de información que se da y al cual se le conectan diversos requerimientos. Por ejemplo, sabemos que ese flujo de información, que esos expedientes de archivo que se encuentran en las instituciones son prioritarios para el combate a la corrupción, para la impartición de justicia, para la rendición de cuentas, para la protección de los derechos humanos, para la preservación de la memoria histórica. Es decir, que un Estado en donde no haya certeza de la adecuada organización de los documentos es propenso a violar derechos humanos y carece de mecanismos eficaces para gestión y rendición de cuentas, lo cual afecta la calidad de las instituciones democráticas y la vida de las personas. ¿Ustedes creen que la organización documental, inclusive llevada en el ámbito personal de cada uno de nosotros, ustedes creen que si tenemos organizados nuestros documentos, de alguna manera podemos evitar algún acto de corrupción? Yo creo que sí, Yo creo que sí, porque les pongo un ejemplo muy rápido. Yo soy originario de Fresnillo, Zacatecas, y cuando me avecindé aquí en la Ciudad de México, traía un vehículo con placas de Zacatecas, ¿no? Lo primero que hice, pues, fue entrar al mecanismo de la verificación vehicular voluntaria, ¿no? Para poder circular con placas de Zacatecas. Bien, en algún momento se me venció la tarjeta de circulación y por ende tenía que ir a la ciudad de Zacatecas a renovarla, porque ahí estaba dado de alta el automóvil. Y a mí se me hizo muy fácil decir, bueno, ya se me venció, pues bueno, voy a recogerla. Pero tenía en realidad pocos meses de haber llegado a la ciudad y iba conduciendo ya ahí en el periférico rumbo a la caseta de Tepozotlán. No traía tarjeta de circulación, una de mis calaveras estaba fundida, traía la licencia ya
ya no estaba vigente, en fin, un desastre, ¿no? Pero nunca pensé que por ahí me iba a detener un oficial de tránsito, ¿no? Inmediatamente agarrando el periférico, oríllese a la orilla, oríllese a la orilla. Bueno, ya me tuve que orillar, y efectivamente, como lo veíamos ahí en las láminas, ¿no? Llega el oficial, y yo no alcancé a percibir de momento, pero él amablemente me ofreció ya no hacer todo ese procedimiento administrativo que involucraba llevarlo con grúa, el arrastre, etcétera, etcétera. Entonces, yo no alcancé a percibir esa buena voluntad del oficial de tránsito de ayudarme a solventar el tema. Finalmente tuve que acceder, al decirle, oye, pero yo necesito un comprobante de que, dice, no, este comprobante lo podemos tramitar después, pero yo aquí soy la oficina administrativa y le recibo el dinero y hacemos Finalmente, al año siguiente pasó lo mismo. Sin embargo, ya para esas fechas, pues ya mi licencia estaba vigente, mi tarjeta de circulación estaba en orden, la verificación estaba lista, y efectivamente, ese es un ejemplo muy sencillo de que, como bien dice la máxima, el tener una información organizada a nivel institucional, inclusive a nivel personal, pues evita de alguna manera la proliferación de estos actos de corrupción. Pasamos a la siguiente. Bien, la transparencia y el acceso a la información, pues, contribuyen de esta manera a mejorar, como yo lo decía, la calidad de una democracia. ¿Por qué? Porque creo que la parte de gobierno debe transparentar, otorgar acceso y divulgar información de la cual es poseedora. Debe de rendir cuentas a la sociedad, debe de actuar a los ojos de la ciudadanía y debe de propiciar de alguna manera a la participación ciudadana. Y por nuestra parte, desde el punto de vista de nosotros como sociedad o de nosotros como ciudadanos, pues tenemos el derecho de acceder a esa información, de utilizarla para tomar decisiones, de participar de manera informada y activa y crítica en las acciones de gobierno, de exigir una rendición o una verdadera rendición de cuentas y de esta manera ejercer nuestros derechos como sociedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya para concluir, ¿qué es lo que podemos realizar y de qué manera esta transparencia, este acceso a la información y esta rendición de cuentas pueden ayudarnos a combatir la corrupción? La transparencia o el acceso a la información, visto desde ese punto de vista, debe ser una herramienta más. Debe ser una herramienta para que las entidades de gobierno expongan al escrutinio de nosotros, o al escrutinio público, la forma en que ejercen los recursos del erario que les otorga para su administración y la manera en que realizan sus actos de autoridad. Esta actividad debería ser una actividad proactiva, es decir, las entidades de gobierno deberían de hacerlo justamente para dar cuenta a la ciudadanía. Sin embargo, como en nuestro país no sucede así, pues debe de haber o debió de existir una ley general de transparencia que los obligue justamente a proporcionar esta información. Es por eso que, vuelvo a repetir, pasamos a la siguiente, por favor, que el tema de los archivos vistos desde ese punto de vista son elementos de prueba indispensables para el combate a la corrupción. La falta de ética y responsabilidades de los servidores públicos, las fugas en los sistemas administrativos y de información, las faltas o las fallas en los sistemas de registro de información, la carencia de regulación y control en los sistemas administrativos de archivos, todo esto
favorece y fomenta el tema de la corrupción. Los actos de corrupción dejan huella en los archivos, dejan huella en los documentos. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿de qué manera ese acceso a la información podemos utilizarlo para el combate a la corrupción? ¿Cómo puede ese derecho coadyuvar a la prevención y en el combate a este flagelo? El derecho a la información, es decir, la transparencia por sí sola, no pueden combatir ni reducir la corrupción. Ahí es indispensable que nosotros, como ciudadanía, los medios de comunicación, las autoridades correspondientes, hagamos uso de este derecho y de esa manera el propósito tenga como finalidad ese combate al flagelo de la corrupción que tanto nos ha preocupado. Finalmente, yo quisiera comentar o reflexionar con ustedes. Pasamos a la siguiente, por favor. Algunas conclusiones que me he permitido realizar y compartirlas. La corrupción en México ha permeado en las instituciones públicas, en los 3 niveles de gobierno, y ha llegado a niveles que perjudican la vida cotidiana de las personas de manera individual y comunitaria. Debido al nivel y grado de complejidad, los esfuerzos para combatir la corrupción competen a una multiplicidad de instituciones que deberán trabajar de manera coordinada y articulada con el acompañamiento de la sociedad en tareas sustantivas para garantizar la efectividad de sus acciones. La expedición de normas, de procedimientos, no es suficiente. Es indispensable que esa normatividad se aplique puntualmente para castigar los actos de corrupción sin importar de quién se trate. Solo así menguará la tentación de cometer ilícitos en los servidores públicos. Con acciones concretas y tangibles, la ciudadanía comenzará a tener confianza y credibilidad en sus instituciones y en quienes las integran. El derecho de acceso a la información pública como derecho humano es reconocido por nuestra Constitución desde 1977. Y no olvidemos que la primera ley que garantizó ese derecho de acceso a la información data del año 2003, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que nace en 2003. Es decir, ya han pasado 15 años. De esos 15 años, solo el 5.6% de la población, o de los ciudadanos, más que de la población, de la ciudadanía, ha ejercido este derecho. Sin embargo, gracias a esa garantía del derecho de acceso a la información, hoy conocemos múltiples actos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. Diversos colectivos se movilizan para exigir justicia e incidir en las políticas públicas y evaluar sus resultados. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia en 2015, existe una gran cantidad de información pública disponible, pero pocas personas o pocos ciudadanos la utilizamos. Pese a que esa utilidad puede mejorar o podría mejorar nuestra vida cotidiana como ciudadano y como parte de un Estado de Derecho. El derecho de acceso a la información debe convertirse, pues, en parte de los hábitos democráticos de la población de nuestro país. Yo con esto finalizaría, no sin antes agradecer su presencia y la amabilidad de la escuela en invitarnos a participar en este exitoso 5º simposio de archivos. Muchas gracias por su atención. Bueno, siempre hablar de sistemas es hablar de situaciones muy complejas. Me parece que es interesante el punto de que se ha expuesto al respecto sobre el hecho de que parece que las naciones se han
han procesado adecuadamente los problemas en términos de sistemas de corrupción. En ese sentido, es importante ubicar cómo las palabras claves que aparecen en esta mesa señalan la importancia que tiene los archivos y la organización de los documentos. De alguna manera se busca vencer estas prácticas dañinas en torno a los procesos de gestión de la información. Plantear nuevos esquemas de manejo de la información es vencer precisamente estas prácticas dañinas. Al respecto, creo que es importante ubicar el hecho de que la ética profesional en la archivonomía es muy relevante para dar certeza a la organización de la información. No solamente parece relevante el hecho entonces de dar transparencia a la información, sino de los hábitos que las gentes han podido cultivar al respecto. Desgraciadamente hay que luchar contra hábitos que están dañando seriamente la organización, la difusión, el manejo de la información y por ende de los documentos en los archivos. En ese sentido, entonces, cabe recuperar la presente exposición precisamente para hablar de una reculturización de estos aspectos. Muy bien, pues dejamos entonces, hacemos constancia la presentación del maestro y pasamos a otorgarle una constancia de agradecimiento por su participación. La presente constancia dice así: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, otorga la presente constancia al maestro Alfonso Rojas Vega por su participación como ponente en la Mesa de Sistema Nacional de Archivos, Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, la escuela agradece la participación del maestro y le otorgamos la presente. Agradecemos la participación de nuestro moderador, el doctor Víctor Manuel Alvarado Hernández, docente de la EMBA, y hacemos entrega de su constancia, por favor. Muchas gracias. Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. Los invitamos a pasar al coffee break, que se encuentra en la parte trasera del cubo, por favor. No, pues, ¿Docente de aquí? aquí en la UNAM, En la básicamente, aquí estamos un ratito en la EMBA, pero nos movemos mucho en la UNAM. Y en la UNAM también, con el tema, archivístico, con el tema, Lo que pasa es que tu servidor trabaja más bien en el posgrado. Yo soy doctor en pedagogía. eso es. Pero damos clases aquí de investigación, tanto de Ok. campo como documental. Pero efectivamente estar aquí durante un buen ratito, pues te hace ver, por ejemplo, mucho de lo que trabaja en los archivos. Sí. Y sí, es interesante ver cómo esta escuela puede ayudar mucho, pero ahora en los ambientes virtuales, Sí, exactamente. porque es donde más se tiene que poner atención. Ya el documento ya va pasando. El documento como aspecto físico, Exactamente. sí, ya está Exactamente, pasando. exactamente. Y ahora hay que tener todavía más cuidado en los documentos electrónicos, porque estos todavía son más propensos a ser manejados corruptamente. Una pregunta, Perdón. mi pregunta es, ¿se van a llevar su agua o la dejamos? Pues No, si me la la dejo. obsequias, te lo voy a agradecer mucho. Muchísimas Esta aquí gracias. la dejamos, yo no ¿De verdad no la de verdad, vamos a no. llevársela? Ahorita mejor prefiero un cafecito. No, de veras, en serio. Muchas gracias. Pues la EMBA y el